origine que el contenido del mensaje se pierda, o gran parte del contenido que será muy importante para mí, ¿no? Se diluya en el camino, ¿ok? Entonces, hay que decidir escuchar, hay que asumir una responsabilidad como receptor, ojo, ¿no? Entonces, si yo soy receptor en algún momento y es otra persona la que me está emitiendo un mensaje, debo asumir esa responsabilidad como receptor, ¿no? Teniendo en cuenta este tema de saber escucha o escucha activa, ¿no? Escuche con consideración y respeto. Obviamente que mi rol como receptor es no interrumpir, porque eso es una forma de falta de respeto también o de mostrar desinterés sobre el mensaje, ¿no? Y una cosa muy importante también como receptor es que yo tenga la tolerancia necesaria de poder aceptar de repente que este mensaje tiene ideas o tiene propuestas que de repente son adversas a las mías. Ojo, ¿no? Y por ser adversas a las mías no significa de que yo no sepa tolerar eso. Ojo, por eso que hay que tener en cuenta este último ítem dentro del punto uno, que es no interrumpir. Hay que tener consideración y respeto sobre las propuestas, sobre la forma de pensar o el contenido del mensaje de la otra parte, ¿no? Repito, así esta sea totalmente opuesta a la mía, ¿ya? Otro aspecto muy importante dentro del saber escuchar es respuestas no verbales. Ojo, eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. La parte corporal o la comunicación no verbal tiene un rol muy protagónico dentro del 100% de la comunicación, y vamos a verlo eso en sesiones futuras. Ojo, ¿no? Entonces, la respuesta corporal que nosotros podemos hacer frente a una comunicación tiene mucho protagonismo también en ese momento, ¿no? Entonces, el mirar a los ojos a una persona de manera fija es una forma de decir o mostrar: sí te estoy entendiendo, sí te estoy prestando atención, sí me interesa tu tema, ¿ok? Asentir con la cabeza es una forma de que también yo estoy mostrando entendimiento y le estoy dando importancia a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y lo mismo, inclinarse hacia el interlocutor, ¿no? Esta inclinación ligera hacia al interlocutor o al emisor del mensaje hace, obviamente, mostrar de que esta persona que está emitiendo el mensaje se sienta valorado, o que el tema que está transmitiendo obviamente es importante para la otra parte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto dentro de lo que es la escucha activa o el saber escuchar. Parte también interesante acá es el acompañamiento que nosotros le vamos a dar también, ¿no? Este, al momento de escuchar el mensaje o del receptor o de mi interlocutor, por ejemplo, ¿no? Con ciertas frases al final de su mensaje o al final de un párrafo o de una parte de su mensaje. Por ejemplo, el acompañamiento se refiere a las siguientes frases, ¿no? O el conjunto de palabras. Lo que usted quiere decir es, ¿no? Al decir eso es que estoy mostrando, vuelvo a decir, ¿no? Que estoy entendiendo y me está interesando su mensaje, ¿no? Y es una forma de que yo pueda repasar y ver si estoy alineado con lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Otra sugerencia está relacionado con lo que dice la siguiente frase, ¿no? Ese es un punto importante. Ojo, entonces si tú terminas de decirme algo, entonces yo puedo decir eso, ¿no? Ese punto es importante. Estoy resaltando, ¿no? Parte de tu comunicación o parte del contenido de tu mensaje. Ojo, digo resaltar, no rescatar, que es distinto, ¿ya? Resalto partes del contenido de tu mensaje que yo considero que es importante. Y eso obviamente motiva a que la gente o el interlocutor siga emitiendo su mensaje con mayor confianza. También podemos decir, ¿no? Me interesaría desarrollar su punto de vista. ¿Okay? Entonces es una forma de mostrarle aún más interés en lo que la otra persona me está comunicando, y que me interesa tanto que lo voy a poner en práctica, que lo voy a utilizar, ¿no? Entonces eso obviamente también genera esa relación de confianza con la otra parte.
Una manera también de poder mostrar el saber escuchar o la escucha activa habla relacionado a la estimulación, ¿no? La estimulación también es un conjunto de palabras que yo puedo decir al momento de comunicarme o al momento de recibir un texto o un contenido o un mensaje de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, puede darme un ejemplo, puedo decir, ¿no? Entonces, cuando tú me dices algo o me estás comunicando algo de repente, yo puedo decir, dame un ejemplo de esto, ¿no? El, al mostrar o al expresar esto, lo que estoy haciendo también es que, o dando la oportunidad que la otra persona se explaye más sobre un tema, ¿no? Y esta oportunidad de explayarse más sobre un tema, obviamente va el emisor se va a identificar que su tema es importante, que su tema es interesante hacia la otra parte. Por favor, hábleme o háblame más sobre este tema, sobre este punto, sobre este en particular. Mostrar también interés, mostrar que su tema es importante e interesante. Y por último, entonces, ¿qué crees que pasaría? ¿No? Entonces, vamos a ampliar ciertos escenarios, vamos a ampliar ciertos, de repente, circunstancias que se puedan dar, ¿no? Si es que de repente eh, pueda ponerse en práctica parte de lo que la persona me está diciendo en estos momentos, ¿no? Muy bien, continuamos. La otra parte, como lo hemos visto al inicio, habla de la asertividad, ¿no? ¿Qué es ser asertivo? Ojo, la asertividad es muy importante porque la asertividad hace de que la comunicación sea más directa, más efectiva y sobre todo más limpia, ¿no? Cuando hablamos de asertividad, hablamos de expresar ciertas opiniones, pero utilizando las palabras adecuadas. Ojo, yo puedo tener una opinión muy contraria a la tuya e incluso puedo estar atravesando cierta incomodidad, cierta molestia de repente por alguna reacción o algún comportamiento que tú hayas tenido de repente dentro, ¿no?, de una determinada situación. Pero expresar esta molestia, el expresar mi desconformidad, no significa que yo voy a utilizar palabras ofensivas o palabras subidas de tono. Yo puedo expresar esto de manera adecuada, de manera alturada o de manera también eh, asertiva, ¿no? Que es utilizando palabras adecuadas, ¿no? Con respeto hacia la otra parte, ¿ya? La asertividad dice que habla en primera persona, es lo que yo voy a expresar, lo que yo siento, es directo, claro, positivo, comprensivo y responsable, ¿no? Entonces, a todo esto, agrégale lo que acá dice acá, ¿no? Hay que ser claro, hay que ser bastante directo, conciso, ¿no? Y ver que la otra parte entienda también, ¿no? Respeta sus propios derechos, interesante esto, respeto mis propios derechos y también respeto el derecho de los demás, ojo, ¿no? Por más que de repente, vuelvo a repetir, su posición, su comportamiento, su desempeño, ¿no?, sea contrario a lo que yo entiendo o lo que yo aspiro. Ahora, para poder entender bien la asertividad, tengo que compararlo con lo que no es asertivo, ¿no es cierto? ¿Y qué no es asertivo, por ejemplo? La persona que tiene un rol muy pasivo en la comunicación, ¿no? El que evade, el que de repente no contradice, el que de repente acepta todo lo que se le dice, a pesar de que no muchas cosas de su interés van a pasar a ser relegados en una segunda o tercera opción, ¿no? Entonces, estas personas, ¿qué hacen? No muestran lo que realmente sienten, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de poder expresar de repente de manera adecuada su real desconformidad que tienen sobre algún tema o sobre algún punto, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren? Callarse la boca y simplemente evadir o aceptar lo que los demás dicen.
repito, a pesar de que, ¿no?, sus intereses, sus objetivos, sus propósitos pasen a un segundo plano. Y la otra parte, obviamente, que es contrario o totalmente opuesto a lo asertivo, es el agresivo, pues, ¿no? El agresivo lo que va a hacer es mostrar el real descontrol de su parte emocional, ¿no? Entonces va a exteriorizar lo que interiormente siente, va a dejar de que su parte emocional negativa se exteriorice. ¿Okay? Entonces va a ser ofensivo, va a ser brusco, va a ser irrespetuoso, va a ser irreverente, va a ser grosero, va a orientar su comunicación hacia algo dominante e imperativo, ¿no? No toma en cuenta los derechos de los demás, solamente me interesa satisfacer de repente parte de esa emoción negativa que siento dentro, ¿no? Entonces, estos dos puntos obviamente son contrarios a lo que es ser asertivo. Sigamos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo esto lo traslado a las empresas? ¿No? ¿Qué vendría a ser entonces la comunicación dentro de las empresas? ¿Qué vendría a ser la comunicación dentro de las organizaciones? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué me dice acá? A ver. Conjunto, ¿no? Se puede entender como un conjunto de técnicas, actividades encaminadas a poder facilitar o agilizar de repente o a fluir cantidad de mensajes que van a existir dentro de mi organización. Ojo, en una organización, ¿cómo podemos definir lo que es una organización? ¿Cómo podemos definir lo que es una empresa? La intervención de varias personas que van a ocupar de repente ciertos puestos de trabajo dentro de la empresa, ciertas funciones y van a asumir ciertas responsabilidades. Y algunas de repente van a destacar por algún tipo de nivel jerárquico que van a ocupar, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que estas personas o dentro del puesto de trabajo o dentro de las responsabilidades que asuman, ¿no?, puedan hacer una coordinación adecuada? ¿Qué se necesita para que estas personas que ocupan o que forman parte de una organización puedan procesar o utilizar de manera integrada todos los demás recursos que una empresa tiene, ¿no? Entonces, acá interviene mucho la comunicación dentro de las empresas. Cuando una comunicación se da de manera adecuada dentro de las organizaciones, ya lo dije al inicio, lo que va a facilitar es que la empresa pueda orientarse mejor, ¿no?, hacia una mejor coordinación, hacia un mejor manejo de sus recursos y que esto al final pueda representarle muchas alternativas de éxito en relación a los objetivos y y el nivel de efectividad que una empresa quiera lograr, ¿no? Por eso que habla de facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan dentro de la empresa a través de las personas que ocupan esta organización. Además, también dice, sirve para poder influir, obviamente, de manera positiva en el desempeño, en la percepción o en las opiniones, incluso en las actitudes y la forma como me interesa que un colaborador se desarrolle dentro de mi organización, ¿ya? Y que obviamente esto también tendrá un efecto externo a la empresa, ¿no? Vamos a ver también más adelante uno de los temas muy interesantes que vamos a ver y que forma parte del curso es la comunicación externa, ¿no? El branding que la empresa va a reflejar hacia el exterior, hacia la comunidad, hacia el total de la sociedad. ¿Cuáles son las características y propósitos de una comunicación dentro de una empresa? Primer propósito, dar información. Ojo, muy importante. Una adecuada comunicación me va a permitir que se pueda fluir de manera adecuada, de manera rápida y de manera precisa toda la cantidad de informaciones que mis colaboradores, vuelvo a repetir, en los diferentes puestos que ocupa y en los diferentes niveles jerárquicos que están, ¿no?, puedan procesar y puedan ser utilizados de manera adecuada dentro de sus funciones y responsabilidades que asumen. Otro propósito de la comunicación dentro de las empresas es el control.
¿no? Entonces, se va a comunicar políticas, se va a comunicar normas, reglas, procedimientos que son importantes, obviamente, para las empresas. Y cuando esto se comunica de manera adecuada, entonces, ¿qué hace el colaborador o qué hacemos los colaboradores? Entendemos el mensaje y sabemos que nuestras funciones, nuestro desempeño tiene que estar desarrollada dentro de lo que estas políticas, normas, ¿no? Proponen. Siguiente propósito es la una adecuada comunicación va a permitir, por ejemplo, decirle a mi colaborador lo bien se viene desempeñando, ¿no? Por tanto, es su función, lo importante que es su trabajo para el equipo, su trabajo para el departamento, área o su trabajo para los objetivos que la empresa necesite lograr. Y por último, la expresión emocional, ¿no? Entonces, cuando esto también se da dentro ya en el enfoque social que es de entonces un colaborador también va a poder expresar lo que realmente siente, ¿no? Algún tipo de sección o de repente etapas o momentos adecuados, felices o de satisfacción que ellos pueden sentir dentro de su organización. ¿Ya? Esto es considerado como propósito de la comunicación dentro de las empresas. ¿Cuáles son las barreras y fallas de la comunicación que suelen presentarse, ¿no? Que suelen aparecer y que obviamente esto va a interferir, va a incluso a malograr el contenido, el canal elegido de repente para poder fluir la comunicación, ¿no? O lo peor de todo, ¿no? Es que va a interferir en el entendimiento que buscamos que mi receptor al final pueda procesar de acuerdo al contenido del mensaje. Vamos a ver esto. Primera barrera. Estas barreras son considerados por el profesor Robbins y lo tiene bien explicado en su libro sobre comportamiento organizacional, ¿no? Para las personas que les interese de repente ahondar en este tema, por ejemplo. Una de las primeras barreras habla del filtrado, ¿no? El filtrado está relacionado con la forma de poder separar, la forma de poder editar de repente parte del mensaje, ¿no? Y dejar de lado, sobre todo el emisor, dejar de lado el mensaje que de repente no me conviene que la otra parte sepa. Voy a transmitirle solamente lo que me interesa que el receptor se entere, ¿no? De repente la parte más bonita, por ejemplo, ¿no? Y la otra parte no, porque de repente considero yo erróneamente, ¿no? Que si se entera la otra parte del 100% del mensaje, de repente no va a lograr lo que yo obviamente busco, ¿no? Pero obviamente eso es una posición equivocada, ¿no? Porque estoy restando parte importante del 100% del mensaje y que obviamente al final el receptor no va a tener el entendimiento adecuado del mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he filtrado, ¿no? Le he quitado, lo he editado, lo he restado, no solamente muestro lo que me interesa a mí, erróneamente. La siguiente barrera habla de la percepción selectiva. La percepción está relacionado con lo que yo creo que es real, ojo, pero que no necesariamente se ajusta a lo real, ¿no? Yo asumo algo que es real, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo percibo, ¿no? Así lo proceso yo y así lo percibo. Pero repito, no necesariamente se ajusta a la realidad que se vive en este momento. Entonces, la percepción a veces también nos juega una mala pasada en la comunicación, ¿no? Yo percibo que a esta persona no le va a interesar el tema, así que de repente voy a hacer rápido una explicación y cometo el error, pues porque sí, de repente, ¿no? A la persona le interesa el tema, le interesa el mensaje, ¿no? Y como yo no me enfoco bien a decirle lo que realmente contiene el mensaje y lo paso muy superficialmente, entonces la otra persona de repente no va a entender
el 100% del mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dejado llevar por mi nivel de percepción, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista de selección, ¿no? A ver, mucha gente, por ejemplo, muchos reclutadores tienen la percepción errónea de que las personas mayores de 45 o 50 años no van a encajar de forma adecuada, ¿no? Dentro de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como yo tengo esa percepción ya en mi mente, cuando viene un candidato que está dentro de esta edad, entonces lo que hago, obviamente, es verlo ya como un candidato que va a quedar fuera, ¿no? Y esto obviamente no me va a permitir enterarme realmente de la potencialidad que tiene este candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque pongo esa barrera de por medio, esa percepción errónea que tengo yo, ¿no? Y voy a de repente dejar de lado un candidato ideal para el puesto. La siguiente barrera habla de la sobrecarga de información. Ojo, señores, toda persona dentro de una empresa tiene un límite de procesar cierta cantidad de información. Ojo. Cuando tenemos una sobrecarga de información, lo que va a suceder es de que de repente esa sobrecarga de información va a llevarnos a nosotros a dejar información de lado. Y generalmente, por esa saturación y por ese nivel de estrés que voy a llegar, voy a dejar de lado, de repente, parte de la información que es vital, por ejemplo, para un determinado momento o vital, de repente, para poder entender de forma adecuada lo que se espera dentro de la empresa en una función o en un punto específico. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La parte emocional también es una barrera, ojo, ¿no? Uno va a entender el mensaje, depende de cómo se siente, pues, ¿no? Entonces, si en estos momentos, por ejemplo, yo me siento muy triste, muy apenado, de repente por algún problema personal o familiar que estoy viviendo actualmente, entonces esa parte emocional de repente va a ser, sin que yo me dé cuenta, de que no puede entender, ¿no?, el mensaje, o le puede dar una interpretación errada a un mensaje determinado. Ahora, si estoy viviendo un momento muy feliz, estoy viviendo un momento muy exitoso de repente, también va a ser que de repente parte del mensaje lo entienda muy a la ligera. Entonces, la parte emocional también suele ser una barrera o una falla en la comunicación. El lenguaje, ¿no? El lenguaje también es importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje está en función del contenido del mensaje que yo voy a emitir hacia mi receptor. Entonces, cuando utilizo, por ejemplo, palabras demasiado técnicas, ¿no? Entonces, de repente, lo que voy a lograr es que mi receptor o mis receptores no me entiendan nada, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, adecuada para evitar esta barrera es primero saber cuál es el perfil de mi receptor, cuál es el perfil de mis receptores, ojo, ¿no? Y en base a eso, yo armo el contenido, codifico, acuérdate de la PPT donde te mostraba el proceso de la comunicación, codifico el mensaje, ¿ya? Entonces, o de repente al momento de utilizar palabras con significados diferentes, ¿no? Hay palabras que tienen significados diferentes o doble significación, ¿no? Entonces, o doble significado, ¿no? Entonces, obviamente eso lo que va a originar es confusión en mi receptor o confusión en el conjunto de mis receptores. Otra barrera de la comunicación es el silencio. El silencio está relacionado con la omisión, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo conocimiento de una cantidad de mensajes o de un mensaje determinado, ¿no? Pero eh, omito decirlo porque de repente voy a causar un problema o de repente voy a perjudicar a alguien, ¿no? Pero que es importante, obviamente, comunicarlo, porque de repente el comunicar este mensaje hace de que las cosas, ¿no?, fluyan de diferente manera, ¿no? O hace que de repente se tomen otro tipo de decisiones, ¿ya? Entonces, ojo con esa parte, es muy importante, ¿no? No puedo evadir, no puedo omitir parte del mensaje. Hay que ser sincero y si yo sé
que hay algo que está sucediendo, debo expresarlo, obviamente de manera adecuada, buscando no culpables, buscando no perjudicar a nadie, sino buscando la mejora de todo el equipo, ¿ya? El medio de comunicación, ¿no? Cuando uno emite un mensaje, hay que utilizar, obviamente, el adecuado medio que sirva para que el mensaje llegue al receptor o llegue a mi receptor y que finalmente este medio influya de manera adecuada y positiva al entendimiento total del mensaje. Muchas veces, por ejemplo, rehusamos a utilizar ciertos medios porque de repente no se ajusta a nuestro perfil, no se ajusta de repente a lo que nos gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que rehúsa hacer una comunicación directa, una comunicación personal. ¿Por qué? Porque se incomoda mucho, ¿no? Y prefiere utilizar otros medios. Y de repente, para el contenido del mensaje, lo que va a suceder es que el medio más adecuado es este, ¿no? De manera directa o de manera personal. Y que de repente, como le decía hace un ratito, no me gusta utilizar este medio, voy a utilizar otro. Entonces, el utilizar otro medio inadecuado para el mensaje o para el objetivo del mensaje, de repente genera un efecto negativo al final del entendimiento de este mensaje, ¿no? Y por último, hablamos de las mentiras. Ojo, cuando habla de las mentiras es cambiar parte del contenido del mensaje por algo que de repente me conviene a mí, ¿ya? Y dejo de lado también a parte del contenido que de repente podría ir en contra de mis expectativas o en contra de lo que yo aspiro a lograr, ¿no? O en contra de mi trabajo, o en contra de mi función, o en contra de mi responsabilidad. Entonces, matizo de forma adecuada, ¿no? Parte del mensaje solo con lo que me conviene a mí, ¿no? Y voy cambiando de repente cosas que realmente es importante y son reales dentro del contenido del mensaje. Y finalmente, ¿no? Acá nos dice qué es lo que debemos hacer. Ojo, qué recomendaciones puedo tener para superar esas barreras. Ojo, el objetivo acá de las barreras y las interferencias que se van a presentar es uno, como también creo que le mencioné al inicio, es poderlo detectar a tiempo, señores. Esa es la idea, detectarlo a tiempo. Esto va a permitir a que yo pueda ir superando estas barreras y va a permitir que estas barreras no interfieran en el objetivo final de mi comunicación, que es obviamente que el contenido de mi comunicación se puede entender de manera fehaciente y clara a mi receptor o a mis receptores. ¿Qué puedo hacer? Utilizar la retroalimentación, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? El retroalimentar me permite repasar o de repente reintroducir, ¿no? El contenido de mi mensaje, ¿ya? Entonces, eso lo voy a utilizar yo siempre y cuando compruebe, pues, ¿no? De manera directa de que el mensaje no se entendió, ¿no? Ya le dije de forma, ¿no? Viendo la reacción de la persona en su rostro o haciendo algunas preguntas. Hay que ser más conciso. Ojo, porque cuando son muy complejos en mi comunicación suelen aparecer estas barreras, ¿no? Y van a, obviamente a interferir dentro de mi proceso de comunicación. La escucha activa, ya lo hemos explicado, ojo, ¿no? La escucha activa va a permitir ser más empático, va a permitir también de que yo tenga claro el escenario de la comunicación y me va a permitir de repente detectar a tiempo estas barreras que suelen aparecer. Dejar de lado la parte emocional, ojo, ¿no? A pesar de que de repente parte del contenido del mensaje es contrario a lo que yo pienso, es totalmente opuesto o antagónico a mi posición, ojo, ¿no? Dejar de lado, hay que ser tolerante, eso, ¿no? Y vigilar las señales no verbales, vuelvo a hablar de eso, ¿no? Lo vamos a ver más ampliamente más adelante en las sesiones futuras, de que la comunicación tiene un rol, la comunicación no verbal tiene un rol muy importante y muy fundamental dentro del 100% de la comunicación. Muy bien, no sé si hay alguna consulta,
pregunta de repente algo que no quedó claro, algo que me pueda permitir explayarme un poco más, de repente quieras compartir alguna experiencia. Bien, ok. Entonces, podemos concluir, ¿no? En esta primera sesión que la comunicación es muy importante entre las empresas. Cuando la comunicación se da de manera adecuada, de manera limpia, se tiene en cuenta los elementos, se tiene en cuenta el proceso de la comunicación y sobre todo se tiene en cuenta pues que la comunicación tiene un rol muy importante dentro de cualquier tipo de empresa, indistintamente de que éste sea una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, es muy importante o juega un rol dentro de lo que la empresa espera lograr. Ojo, cuando la comunicación no es limpia, es turbia, cuando la comunicación presenta muchas barreras o muchas interferencias o muchas fallas, lo que va a hacer es que dentro de la empresa va a originar la separación de fuerzas, va a originar de que las personas pierdan protagonismo o pierdan su enfoque en lograr objetivos dentro de las organizaciones. Para el día viernes está nuestra próxima sesión, también relacionado con las comunicaciones efectivas entre las empresas. El día lunes 21, miércoles 23 y terminamos el sábado 26. Ahí están mis datos, ¿no? Les agradezco su atención por estos minutos. Ahí están mis datos, también van a encontrar cualquier consulta adicional que ustedes quieran hacer. Pueden ver también mi Facebook o pueden ver también mi perfil dentro del LinkedIn, ¿no? Para las personas que de repente quieran conectarse conmigo, ¿no? Gustoso, los podré aceptar. Muy bien, muchas gracias.